Fundarse. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse y el Comité de Género de Fundarse al webinar ¿Por qué incorporar los lentes violetas en los sistemas de gestión empresariales? Antes de comenzar, les agradeceremos seguir algunas instrucciones. Les invitamos a que se presenten a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización, ciudad o país desde donde nos acompañen. Si su usuario no aparece con un nombre, le pedimos renombrarse con su nombre y empresa. Por favor, desactivar su micrófono para mantener la calidad durante el webinar. Y también es opcional mantener la cámara encendida. Puede hacer el uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. Y este webinar está siendo grabado, por lo que invitamos posteriormente a que visite el canal de YouTube de Fundarse para ver esto y los webinars anteriores que hemos tenido. También el que ustedes se mantengan en este webinar significa que nos están aprobando de que podamos grabar este webinar con las participaciones de ustedes. A continuación, pues tengo el agrado de presentar a nuestra conferencista del día de hoy, una gran, digo yo, alma insignia y profesional de este tema de género para nuestros temas, que es la licenciada Edith Martínez, oficial de género del PNUD. Ella es especialista en género del PNUD en Honduras, ella es abogada con maestría en resolución de conflictos, paz y desarrollo y un posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad para la Paz en Costa Rica, con especialización en género, cambio climático y desastres por Flaxo, Uruguay. Fue investigadora, visitante en temas de Derecho Común, Constitucional y Derechos Humanos del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania. Ha trabajado en el fortalecimiento de iniciativas en materia de igualdad de género y empoderamiento de los derechos humanos, derechos y estándares de cumplimiento social con juventudes, pequeños productores y organizaciones de mujeres y pueblos indígenas. Es una gran abanderada de esta lucha y de la protección del derecho de las mujeres, y para nosotros es un orgullo tenerla de invitada especial el día de hoy, y sé que mucho de lo que nos comparta el día de hoy será de mucho enriquecimiento para nuestras políticas. Bienvenida, Edith, y te dejo en el uso de las palabras. Muchas gracias, querida Claudia. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días. Gracias por el espacio a Fundarse para esta conversación, pero también el objetivo es que podamos tomar algunos elementos que pudiéramos implementar también a lo interno de las empresas y también pensar, ¿no? Cómo podemos llevar esa transformación a nuestras cadenas de valor. Yo voy a compartir mi pantalla. Espero que sea una sesión bastante dinámica para ustedes. Solo voy a colocar por acá. Vamos a ver, porque también necesito que se... ¿Te permitió, Edith? Vamos a ver. Ahora sí. Ok, perfecto. Ok. Sí, ya la vemos ahorita, sí. Listo, perfecto. Bueno, el nombre de la sesión se llama Lente Violeta, como para darle una dimensión un poco diferente, pero que al final vamos a ponernos los lentes de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y sobre todo para pensar de qué forma las dinámicas de trabajo pueden aportar a transformar no solamente la economía de un país, sino también generar cambios a nivel comunitario y a nivel, pues, por supuesto, de familia. Un poco el recorrido que vamos a hacer en esta sesión, vamos a ver conceptualizaciones porque va a ser muy importante tocar ese piso común para todas y todos. ¿Cuáles son esas desigualdades de género en el trabajo? ¿Cuáles son el costo de esas desigualdades? Un punto también importante que nos atraviesa a todas las personas es hablar de los sesgos inconscientes en el trabajo. También hay sesgos inconscientes en nuestra vida personal, en nuestra vida con la familia, con las amistades, etcétera. Y algunos ejemplos de prácticas que han hecho algunas empresas en la región para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a lo interno de las mismas.
Y aquí es un poco también retarnos y pensar qué buenas ideas podemos tomar de otros contextos, de otros países y poder implementarlos en Honduras, ¿no? Últimamente se está dando una dinámica en los temas de cuidado que muchas empresas están haciendo como sus lactarios, están haciendo esos espacios privados para las mujeres que acaban de ser madres y esas son medidas afirmativas que vienen a avanzar o a empujar la igualdad de género porque no necesitas que las mujeres se sientan solas o que renuncien a su trabajo porque no tienen otra opción, sino que todo lo contrario, la misma empresa pueda también reconocer el valor no solamente social, sino también económico que tiene el trabajo del cuidado, ¿no? Este es un concepto que está no sé si nuevo, pero el país está avanzando en este momento a construir su sistema integral de cuidados que viene a reconocer ese trabajo, pero que también viene a pensar en este trabajo histórico que hemos hecho las mujeres, que hicieron mucho nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, y que en ocasiones cuando le preguntaban si usted trabaja, la respuesta es no, ¿no? Cuando el trabajo en casa no tiene días de descanso, no tiene Navidad, sino que los días de vacaciones para nosotras y nosotros son los días más cargados para ellas. Y es un trabajo que históricamente no ha tenido valor social, sino que ha sido también un trabajo que ha estado como supeditado o escondido y es importante darle también nosotras y nosotros ese valor social y no ver el trabajo de los cuidados como un trabajo de menos, sino todo lo contrario, un trabajo colectivo donde también necesitamos que los hombres se involucren en igual medida con las mujeres y de esta forma también empoderamos para estar presentes en el ámbito económico. Y un poco regresando a la sesión de hoy, que es el ponernos los lentes violeta. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero hay un libro que se los recomiendo que se llama El Diario Violeta de Carlota. En este libro hace alusión a una analogía que se llama los lentes violeta o las gafas violeta, depende en qué país esté, así se va a llamar. Las gafas violetas son una metáfora, como una nueva manera de ver al mundo para darse cuenta de las situaciones injustas, de desventaja, de menosprecio hacia las mujeres y las niñas. Es como ver el mundo, no simplemente ver hombres y mujeres como personas homogéneas, sino ver esas desigualdades sociales, culturales, económicas, políticas que enfrentan los hombres y las mujeres de forma diferenciada, ¿no? Por supuesto, en estas desigualdades de género son las mujeres las que están en una situación de desventaja, sobre todo por causas históricas, por causas que aún siguen presentes, como el machismo, y lo vemos reflejado o materializado en las noticias diarias del país, las muertes violentas de mujeres, los femicidios, la violencia sexual, el acoso en el trabajo, que también impacta de forma muy importante la vida de las mujeres, ¿no? Y hay un estudio que revela que, bueno, históricamente nos hemos centrado en la violencia doméstica, en la violencia intrafamiliar, que por supuesto alrededor del 90% de las víctimas de esa violencia son mujeres, pero no solamente centrar la mirada en el ámbito privado donde hemos estado, sino también llevar esta reflexión a los ámbitos de trabajo. La violencia que sufren las mujeres, inclusive para trasladarse a sus trabajos, desde que salen de su casa, el caminar en la calle, el acoso callejero, el usar el transporte público, el acoso sexual, el llegar también al ámbito de trabajo, puede ser también una situación de desigualdad, bueno, un tema que sucede mucho lamentablemente, el acoso sexual en el trabajo y que hay muy pocos datos, sobre todo también pensar que tenemos cifras muy poco reflejantes de la verdadera situación que pasa. ¿Por qué? Porque no se creen en los canales de denuncia y por eso es importante pensar de qué forma nuestras empresas tienen esos canales de reportería que son creíbles, que la gente piensa que no va a tener represalias, que los canales están bien estructurados, porque también van a ser medidas afirmativas para que las mujeres y los hombres confíen en estos canales de reporte y de alguna manera estamos también aportando a ponernos los lentes violeta en el trabajo. Y
Estas lentes violeta es una mirada que se consigue cuestionando esos valores androcéntricos. Androcéntrico quiere decir ese mundo que está hecho o centrado en el ideal de los hombres. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, quienes vieron aquí la película Barbie, cuando Ken salió del mundo de Barbieland y llegó a un mundo donde habían caballos, donde quienes estaban en los billetes el del dinero eran hombres. El androcentrismo es ese mundo centrado en los hombres que a veces no es tan obvio, sino que hay que cuestionárselo, pero si vemos, por ejemplo, quiénes están o quiénes figuran en los billetes nacionales, no solamente en Honduras, en el mundo, la mayoría son hombres, la forma en cómo se hacen inclusive las pruebas de seguridad de los vehículos se hacen con medidas estándar de hombres y por eso a muchas mujeres el cinturón de seguridad nos queda en el cuello. Inclusive la medicina, hay bueno, hombres y mujeres anatómicamente somos diferentes. Hay patrones, por ejemplo, con las enfermedades cardíacas, que las mujeres reaccionamos de forma diferente a los hombres y por eso también hay medicamentos diferenciados. Hay muy poca investigación también médica en las afectaciones específicas de las mujeres, por ejemplo, en temas de los miomas y todas estas situaciones que nos afectan a nosotras directamente. Bueno, también hay un debate a nivel global, o mejor dicho, regional, sobre qué pasa con las mujeres con la menstruación. No todas vivimos la menstruación de igual manera, algunas pueden inclusive necesitar una incapacidad por la forma tan intensa en que viven su menstruación, otras no. Y hay que pensar, ¿no? Justamente en eso, que a pesar de que somos mujeres, no todas vivimos o atravesamos las mismas circunstancias. Y esto va también a ponernos no solamente a ver las desigualdades de género de hombres y mujeres, sino también pensar que inclusive entre mujeres somos diferentes, ¿no? No es lo mismo Edith Martínez, que trabajo en Tegucigalpa, que tengo educación universitaria, a una persona que vive en un pueblo de Choluteca que tiene alta situación de sequía, que depende de una remesa, que no tiene formación universitaria. Es una situación mucho más compleja donde atraviesan no solamente las desigualdades de género, no solamente esa mujer le atraviesa el ser mujer, sino unas desigualdades económicas, unas desigualdades educativas, que por supuesto impacta su vida, ¿no? Y el acceso también a otros derechos humanos. Y en ese sentido, cuando ustedes escuchen las palabras cuando estemos hablando de igualdad de género con interseccionalidad, nos estamos refiriendo justamente a ver las desigualdades de hombres y mujeres, pero también dentro de esas desigualdades no todas son iguales, ¿no? Inclusive dentro de los hombres, no es lo mismo un hombre misquito que un hombre capitalino, que un hombre europeo, son diferentes circunstancias que les atraviesan además de su género. Y esas son las capas interseccionales que es importante ver y que también es importante que en el mundo del trabajo la vayamos viendo, ¿no? Pensar también en esas formas diferenciadas para atender a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, las juventudes, son también estas capas que van sumando o van restando ese acceso o garantía de derechos. Entonces, un poquito acá, los lentes violeta es ver de forma diferenciada las necesidades e intereses de los hombres y las mujeres, pero también agregamos la capa interseccional, que es ver además de esa realidad otros elementos como la edad, el género, la educación universitaria, la posición económica, la urbanidad o ruralidad, la juventud, etcétera. Estas son como capas interseccionales. Otro punto importante y que aquí, pues por supuesto, seguramente ustedes han escuchado algunas noticias que hay por ahí sobre la idea errónea que se trata de construir sobre lo que es género, que género, en este caso, lo que significa es ese aparato social, esa construcción social que se nos dicta al saber si nuestros órganos sexuales son de una mujer o de un hombre. Y a esa construcción que la aprendemos a partir de la interrelación familiar y social, nadie aquí
a Edith Martínez nadie le enseñó cómo debía de... No nací sabiendo cómo debía comportarme, ¿no? Nadie aquí nació sabiendo cómo tenía que comportarse, sino que lo aprendimos. Y también, y es una construcción social, y por eso el género es una construcción social, porque lo aprendemos no solamente por nuestra familia, sino que también va a depender en el lugar en el que nacemos. No es lo mismo nacer en Honduras que nacer en Turquía, que nacer en Afganistán, que nacer en Europa, en Oceanía. Son otras realidades de género diferentes, ¿no? Y por eso es una construcción social. Un hombre en Honduras socialmente no puede usar falda, pero un hombre se me fue el estado, en un estado de Gran Bretaña, en Escocia, pueden utilizar falda y tocan su gaita, etcétera, ¿no? Inclusive hay pueblos indígenas en Guatemala que están en el lago de Atitlán, un lago bellísimo. Hay un pueblo indígena que su construcción social de género, los hombres no es un pantalón, es una falda. Y es nuevamente esto, ¿no? De que del lugar donde vamos a nacer, el género va a venir influenciado por esas prácticas culturales, donde en algunos lugares está bien, en otros está mal, pero, y lo vemos también inclusive desde los baby shower, desde que se nos dice si va a ser niño o va a ser niño o ya tiene un color específico, y es una forma también cultural y quizás menos obvia de practicar género, ¿no? Una construcción social que la vamos a aprender y a medida que vamos creciendo la vamos a ir reforzando. Y el problema de esto es que por estas construcciones sociales hay muchas desigualdades y ya lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Y el sexo, porque no hay que confundir género con sexo, sexo tiene que ver con las características biológicas con las que nacemos, desde nuestras hormonas, desde los cromosomas, no solamente nuestros órganos sexuales, y el sexo en teoría es como más permanente, ¿no? Por supuesto hay personas que se pueden cambiar el sexo, pero es más difícil cambiar de sexo que cambiar de género, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan, esta es una persona transexual, es una persona que se está en un proceso de cambiar su sexo, es decir, puede ser una situación quirúrgica para cambiar sus órganos sexuales, pero no solamente sus órganos sexuales, sino también tomar hormonas. Además, cuando escuchen persona transgénero, es una persona que únicamente cambió su apariencia, porque el género es la forma en cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Y una persona transgénero es una persona que únicamente cambió esta expresión de género, es decir, hacia afuera, pero que sus órganos sexuales y sus hormonas siguen siendo las mismas. Como un poco para que entendamos qué es sexo y qué es género. Entonces, género es una construcción social y sexo es esas características biológicas con las que nacemos. Y sobre esta categoría de género, de esta construcción social, hay elementos muy importantes que se van derivando de este. Como nací con los órganos sexuales de mujer, mi género es femenino. Y dentro de ese estándar de la sociedad hay roles de género que tenemos que cumplir porque si no salimos vamos a ser juzgadas y juzgados. Por ejemplo, los roles de género de las mujeres es que somos un rol reproductivo, es decir, yo tengo que quedarme en casa, tengo que ser muy encargada de las tareas del hogar, tengo que permanecer en mi casa, estoy más en el trabajo no remunerado, es decir, en el trabajo que no genera ingreso, tengo que estar predispuesta al servicio y al cuidado de las personas. Si ustedes ven inclusive, si alguna vez les pasó o han escuchado que hay gente que le dice a otra como deberías de tener una niña para que cuando seas viejo o vieja tengas quien te cuide. No ha nacido ni siquiera la niña y ya le están dando ese rol de género del cuidado. También se nos dice que las mujeres tenemos que tener esa mediación, esa subordinación, que tenemos que ser siempre muy sumisas, todos amor y paz, y estos son roles de género, que por supuesto eso no tiene que ver con ser buena o mala persona, simplemente que no deberían de ser exclusivos para las mujeres ni exclusivos para los hombres, sino
el trabajo colectivo, ¿no? Mientras el rol de género de los hombres son los que son el rol productivo, es decir, los que siempre tienen que llevar el dinero a la casa, están en el espacio público, están trabajando fuera de la casa, por supuesto, tienen la ventaja de tener un trabajo remunerado. Y aquí sabemos que quien tenga el dinero también es un tema de poder, ¿no? Y el poder está, también se lleva a la toma de decisiones de la casa muchas veces y que esta en muchas ocasiones es una desventaja, sobre todo para las mujeres que no aportan económicamente en el hogar. También que tienen el poder y la responsabilidad, que son autoritarios, que son dominación. Estos roles de género en perspectiva son conjunto de normas, conducta, valores y actitudes para una conducta dada, así como las expectativas de cuáles son los comportamientos apropiados para una persona de acuerdo a su sexo en un contexto determinado. Si ven, este contexto determinado depende mucho del lugar en el que nacemos. Y bueno, aquí ya tenemos roles de género. Hay otro concepto muy importante que también está enlazado con el anterior, que son los estereotipos de género, que son características positivas o negativas que le damos a las personas de acuerdo a si son hombres o si son mujeres. Por ejemplo, que los hombres son fríos y dominantes, son fuertes, son estrictos, son sociales, que no tienen ganas de tener hijos, que no quieren casarse. En cambio, las mujeres son siempre cariñosas, comprensivas, sumisas, dependientes, familiares, que tienen el deseo de ser madre, etc. Y si pensamos en la conceptualización de estereotipos, el estereotipo es esa primera impresión que tenemos de alguien que acabamos de conocer. Por ejemplo, si llega una persona nueva al trabajo, nuestro cerebro, de forma inconsciente, ya genera un estereotipo. Si esta persona es sumisa, es egoísta, etc. Y pasa, por ejemplo, los estereotipos de género es como sos mujer, siempre vas a querer ser madre, es como estas ideas preconcebidas que tenemos de las personas y en este caso poder ser hombres y ser mujeres. Y esos estereotipos y estos roles de género terminan también impactando de forma desigual la vida de las mujeres, por ejemplo, con el tema de ser madre. Y es también un tema de clase, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un hospital público y quiero operarme para no tener hijos y no tengo hijos y estoy casada o estoy con pareja, etcétera, el sistema público, y a pesar de que, bueno, de mi parte, de lo que conozco, no existe algo que diga que así tenga que ser, pero no someten a operación porque dicen que que yo tengo que primero tener hijos antes de operarme. Por esta idea de que pobrecita me voy a arrepentir después, de que soy mujer, voy a querer siempre tener hijos. E inclusive hay casos en algunos espacios que he tenido donde hay mujeres que cuentan justamente esto, ¿no? De que han querido operarse o ligarse las trompas y no han podido porque les piden primero tener al menos 2 hijos. Y si tiene pareja, también le piden el permiso de su pareja. Entonces, es como que fuéramos una propiedad de, ¿no? Aquí va un tema también de autonomía física sobre el poder decidir sobre si queremos o no queremos tener hijos y en este caso, pues, someterse a una operación. Y no digamos si son mujeres jóvenes de 20 años, de 19 años, etcétera, es mucho más complicado el poder acceder a esto. Sin embargo, si yo tengo, y es por esto los lentes de interseccionalidad, si yo tengo el dinero para hacer uso del sistema privado, no me van a poner peros y me van a poder ligar. Entonces es como esto de reconocer de qué forma la clase no debería limitar la autonomía física de las mujeres y de poder decidir si quieren o no tener hijos y someterse, ¿no?, a esos procedimientos si es lo que ellas desean. Otro elemento importante que es como la forma en cómo se materializa esas desigualdades son las brechas de género. Las brechas de género, como para identificarlo muy fácilmente, son cifras. Son cifras que revelan esos patrones de desigualdad sobre el acceso, participación y control de las mujeres y los hombres sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios del desarrollo. Por ejemplo, una brecha de género es que apenas el 14% de las mujeres rurales en Honduras son dueñas de la tierra. El 14%. Y eso nos muestra una grave desigualdad en donde las mujeres no son propietarias de la tierra, es decir,
no pueden producir sus alimentos, si quieren acceder a préstamos no pueden porque hay que tener una, un bien inmueble como de soporte y esto termina también impactando en ese círculo de la pobreza de las mujeres. También hay situaciones que lamentablemente aún están presentes, que son las brechas salariales, donde a igual trabajo, igual responsabilidad, las mujeres ganan menos que los hombres. Y aquí entra un tema también de ver más allá, por ejemplo, qué pasa con los ascensos laborales. Bueno, vemos quiénes están en la cabeza de la toma de decisiones y la mayoría son hombres, ¿no? Y por ejemplo, si decimos que no queremos favorecer a nadie y que va a ser una competencia, que va a ser una competencia pareja para todos y todos, y si no tiene los lentes de género, no va a terminar generando ciertas perpetuidad de algunas desigualdades. Por ejemplo, si decidimos que para poder acceder a este puesto vamos a calificar o darle puntos extras o calificar positivamente a la persona que haya llegado siempre puntual, que no me pida tanto permiso en horas de trabajo, por ejemplo. ¿Y quienes usualmente no piden mucho permiso o están vinculados a esto son los hombres? ¿Por qué? Porque las mujeres están también muy ocupadas con el cuidado de sus hijos, con el cuidado de las personas adultas mayores, con el cuidado de las personas con discapacidad, si hubiera en la familia. Y eso termina generando que el trabajo de los cuidados, como no está distribuido entre hombres y mujeres en el seno de las familias, sean las mujeres las que además de tener su trabajo en casa, estén pensando, bueno, ahorita ya los colegios privados comenzaron clases, estén pensando a esta hora ya está la merienda, quién va a ir a traer al niño o la niña, si se enfermó, qué va a pasar, será que tengo que pedir permiso al día siguiente, etcétera, etcétera. Situación que en la mayoría de los casos los hombres no están involucrados, ¿no? Entonces, por eso el trabajo del cuidado es una situación primordial para que las mujeres no se vean limitadas, ¿no? A poder hacer uso de esos ascensos y sobre todo pensar que a pesar que esa medida pareciera que no va a afectar ni a hombres ni a mujeres, si entrañamos un poquito más, y por eso los lentes violeta, son las mujeres las que están en desventaja por ese trabajo del cuidado. Por otra parte, y como para visibilizar un poquito más esto de los roles, las desigualdades, la forma en cómo nos afecta, e inclusive cuando somos niños y niñas, vamos generando también estas ideas preconcebidas de lo que es ser hombre y ser mujer. Voy a compartir por aquí un videito muy corto para que veamos en la práctica cómo se da esto. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw. Perdón, voy a poner subtítulos. A ver. Sí. Is this afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? When you went to dress up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade.
So who wants to know how to do an operation? On my stethoscope. Put this in here. There you go. No proper butterfly. That's So into your ears. Can you hear that? That's really good. Yeah, it's much better than my kids' one. Esto es un poco no sé si pudieron notar, decía en inglés que los estereotipos de género los construimos entre los 5 a los 7 años. Esta idea de que un bombero siempre es un hombre y nos cuesta mucho imaginarnos a una mujer bombera. Pensamos en un médico, pensamos en un hombre y por eso el lenguaje es sumamente importante en la forma como nos referimos y el lenguaje inclusivo es fundamental porque la forma en cómo nos comunicamos, la forma en cómo nos expresamos también construye cultura, construye la forma en cómo concebimos el mundo y poder nombrar las mujeres, poder nombrar el femenino de estas profesiones, sobre todo en profesiones que no son tradicionales, es una pequeña gota en un mar inmenso, pero sin duda alguna va a ir sumando, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. Y por ejemplo, ahí vieron, ¿no? Cómo imaginarnos a una mujer bombera, cómo imaginarnos también a un agrónomo, cómo nos imaginamos una agrónoma. Y esto pasa mucho inclusive en los trabajos, ¿no? Yo, bueno, he tenido mi percepción por ejemplo, cuando se presentan a un hombre o algo y a pesar que no tiene ese título, es como la primera impresión, es ingeniero, a pesar de que no tenga el título, ¿no? Pero si vemos a una mujer, pensamos es licenciada, como que licenciada está más ligada a lo femenino e ingeniero a los hombres. Yo trabajé mucho en el sector rural también y bueno, en el sector rural yo tenía una colega que era ingeniera agrónoma, pero a ella los señores agricultores solo le decían licenciada y ella era ingeniera agrónoma. Y yo obviamente ya lo había expresado. En cambio, otro colega que tenía que era técnico en agronomía, a él sí le decían ingeniero, no tenía el título, pero esta idea también que pareciera algo sumamente insignificante, que pareciera algo sin maldad, también es esta forma en cómo ellos entendieron el mundo, ¿no? El hombre es el ingeniero, la mujer es la licenciada en el mejor de los casos, y aquí es por eso importante nombrar las profesiones de las mujeres y también pensar la forma en cómo construimos los títulos de nuestras vacantes, ¿no? Es por ejemplo, para una asistencia, que es la asistencia de la secretaria, la vacante siempre se va a llamar secretaria, sí, casi siempre, casi nunca le ponemos secretaria. Pero para una jefatura de X departamento, la vacante casi siempre se va a llamar jefe de departamento, casi nunca jefa, ¿no? Entonces ¿de qué forma vamos a aportar a que estas contribuciones, aunque sean pequeñas, van a ir impactando en la mente de las personas y por supuesto también en la vida de las personas? Y por eso es importante que también plantearnos de qué forma la comunicación a lo interno y hacia afuera sea inclusiva y esto también significa ponerse los lentes violeta. Ahora, como para que no todo sea solamente teoría, perdón, para que no todo sea solamente teoría, sino que también vayamos a la realidad de lo que pasa en nuestro contexto. Aquí tengo algunos datos que siempre, bueno, hablar de esos temas hay que hablar con datos porque si no, no nos creen. Y es importante hablar de esas desigualdades de género que son todos estos roles o estos estereotipos que se materializan en brechas de desigualdad, que se materializan en esas desigualdades de género. Y por ejemplo, tenemos la brecha salarial, donde los trabajos feminizados, es decir, donde la mayor cantidad de la mano de obra son mujeres, son los peores pagados y la búsqueda de trabajo con flexibilidad. Por ejemplo, es un momento importante y nunca es tarde para enmendar, pensar o hacer preguntas en la contratación de personal que digan cuántos hijos tiene, su estado civil,
¿qué es lo que realmente se busca con esos datos, ¿no? Porque, por ejemplo, a los hombres casi nunca se les pregunta cuántos hijos tienen o si tienen personas a su cargo, porque inmediatamente estamos ya pensando en ese trabajo de los cuidados y y de qué forma vamos a no repetir esos patrones de desigualdad, sino también tomar en cuenta ese trabajo que tienen las mujeres y que no debe de ser un obstáculo para poder acceder a un empleo digno. También hay un dato de la OIT que habla que por cada hora trabajada las mujeres reciben ingresos laborales que son en promedio 17% inferiores a los de los hombres que tienen la misma edad, educación, presencia de niños y niñas en el hogar, presencia de otros generadores de ingreso en el hogar y condición de ruralidad y tipo de trabajo. Además, otro tema muy importante es el tema de la discriminación y la discriminación en este caso por ser mujer y sobre todo por ese trabajo del cuidado. Y es que durante la contratación se puede dar por los salarios más bajos que los hombres que ocupan los mismos puestos, menores ascensos, mayores exigencias, menores oportunidades de capacitación y formación profesional, despido por embarazo e irrespeto al fuero de protección durante el embarazo y el periodo de lactancia, hostigamiento laboral, acoso sexual, entre otros. Y dentro también de este elemento está el acoso sexual, que esa es una cifra un poquito que no hay que tomarla como que es verdad, sino que hay muchos datos que están sobredimensionados porque no tenemos esa confianza en los mecanismos de reportería. Pero, por ejemplo, ese estudio dice que una de cada 3 mujeres ha sido acosada sexualmente en el trabajo. Además, 4 de cada 5 mujeres no reportan situaciones de acoso a sus empleadores, lo que lo convierte en una problemática cuyas reales proporciones son desconocidas y cuyos riesgos podrían mitigarse. Y en cuanto al mercado laboral, el INE en el 2023 señala que el total de la población que trabaja, el 74.6% son hombres y el 40% son mujeres. Casi es una cifra que está al doble, que los hombres trabajan más que las mujeres, pero aquí estamos contando pues sobre todo un trabajo remunerado, pero quienes están en el trabajo no remunerado, es decir, en el trabajo de los cuidados, de los quehaceres de la casa son las mujeres. Y es un punto que también está vinculado con la protección social, ¿no? Lo difícil que es para las mujeres acceder a un sistema de pensiones si no se trabaja. A pesar que en el país, por ejemplo, según el Seguro Social, apenas hay 800.000 personas afiliadas al sistema de pensiones del Seguro Social, y pensar cuál de ese porcentaje será para las mujeres, seguramente muy mínimo, ¿no? Y eso también tiene que ver con las personas adultas mayores, pensar en la protección social de las mujeres y el cómo tener acceso a estos sistemas de protección a una edad de ser adulta mayor. Otro punto importante es que en Honduras las mujeres tardan 4.5 meses buscando trabajo, más que los hombres, mientras que a los hombres les toma 3.3 meses en promedio. Además, comentarles que el año pasado el PNUD, a través de un proyecto de Infosegura apoyó al INE en la primera encuesta especializada de violencia contra mujeres y niñas de 15 años y más, en donde un dato muy, muy alarmante, por eso les decía lo del tema del acoso sexual en el trabajo, por citar un ejemplo, es que de acuerdo a esta encuesta, o mejor dicho, 9 de cada 10 mujeres no denuncian las violencias que sufren. 9 de cada 10. O sea, si nos ponemos en una fila 10 personas, de esas 10 personas que sufrieron violencia, solamente una va a denunciar esa violencia. El resto, 9 no las va a denunciar. Y algunos elementos que salieron de esta encuesta es que decían que no denuncian por temor, porque creen que es algo que no tiene importancia o porque no saben a dónde acudir. Por ende, nuevamente, ¿no? Esos protocolos internos de reportería, pero también pensar esas acciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer que trabaja en nuestra empresa y está siendo víctima de violencia doméstica o intrafamiliar? Aunque la empresa como tal no es el organismo judicial,
sí es importante pensar en cómo capacitamos o brindamos rutas de atención a las mujeres, por ejemplo, que sepan a dónde acudir, que puedan contar con permisos laborales para ir a poner la denuncia. Por supuesto, esa es una decisión de cada mujer, pero que existan estas medidas afirmativas a lo interno de las empresas es sumamente positivo, porque además de que sufrir una violencia física, emocional, patrimonial, simbólica, etcétera, no es un proceso fácil para las mujeres. Poder sentirse apoyada por su empleador es algo muy positivo en un momento de mucha dificultad, ¿no? También algunas empresas también tienen, por ejemplo, acceso a servicios de psicología, que esto, por supuesto, ayuda mucho. Y aquí el ejemplo me quedo con el tema de las mujeres que están sufriendo violencia doméstica. Y aquí es como vamos un poquito más allá también, ¿no? ¿Por qué pensar en esos servicios psicológicos, pero que también esta persona que brinda los servicios tenga perspectiva de género? Es decir, sea consciente de estas desigualdades de género, porque de nada nos sirve un personal de psicología que no conozca de qué forma impacta a la vida de las mujeres y de los hombres, porque, por ejemplo, qué tal y haya también hombres que sufren violencia doméstica, que para los hombres, por ese rol de género de que son los dominantes, es mucho más difícil reportarla, ¿no? Porque se pone en juego su hombría, su nivel de macho. Entonces, es importante también pensar, y esto es como ir un pasito más allá, de que esas atenciones psicológicas también tengan perspectiva de género, que el personal pueda ser empático y no pensar inclusive en de nada sirve apoyarle porque va a volver a regresar. La violencia doméstica es un tema muy difícil que no se sale en muchas ocasiones a la primera, ¿no? Es muy importante las redes de apoyo familiares, las redes de apoyo laborales, las redes de apoyo como empresas, porque es más, es un proceso no más fácil, pero mucho más positivo para las mujeres poder reportar estas denuncias, ¿no? Y sobre todo no juzgar si se regresa con la persona que le maltrató. Nuevamente, es un proceso difícil y lo que requiere es mucha empatía, mucha fuerza con las redes de apoyo y hacerle sentir que no está sola. Es sumamente clave. Además, de esta misma encuesta, sale que a nivel laboral, a nivel de trabajo, el principal perpetrador de la violencia en el trabajo es por el patrono o el dueño de la empresa. Luego le sigue la jefatura, es decir, del departamento en donde la mujer está, y luego está también sus compañeros horizontales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa encuesta, los principales perpetradores a nivel laboral, primero podríamos pensar a nivel de patrono o dueño de la empresa, luego la jefatura, que es como un rango más vertical, y a nivel horizontal el compañero de trabajo. Además, y que ese es un tema que les he venido hablando en toda la sesión que llevamos, es el trabajo del cuidado, en donde las mujeres realizan el 70.2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, dedicándole 3.2 veces más tiempo que los hombres, de acuerdo a la OIT. Y esa es una reflexión que nos tenemos que hacer porque cada vez más las mujeres estamos en el ámbito público, es decir, trabajando fuera de la casa con un empleo, y ha sido una dinámica muy importante que se ha hecho en los últimos tiempos, por ejemplo, que viene de estas luchas históricas que han liderado las mujeres, que han liderado el feminismo para que estemos trabajando. Sin embargo, estamos en un momento en donde también necesitamos que en la misma medida que nosotras nos involucramos en el trabajo del cuidado, los hombres también se involucren en el trabajo no remunerado, el trabajo en casa, ¿no? Porque estamos en el trabajo, en la casa. Y si estamos, por ejemplo, participando en política, estamos en el espacio comunitario. Si estamos con un empleo, estamos también con ese espacio público. Entonces, estamos en tres esferas en donde nos terminamos sobrecargando y a veces nos sentimos superpoderosas, pero nos termina pasando también factura en nuestra salud mental, en nuestra salud física, y no es que no podamos, simplemente es que tiene que haber una distribución equitativa de las tareas del hogar
entre el círculo familiar, ¿no? Entonces, por eso es importante que los hombres también se involucren y de pensar también de qué forma podemos hacerlo, de qué estrategias o medidas a nivel de las empresas pudiéramos empujar para que los hombres también puedan sentirse parte, ¿no? Que el trabajo del cuidado es también su responsabilidad, no es una ayuda, es una colaboración conjunta y también darle ese valor social que implica. Y esto porque también muchas veces sale esta idea de que el machismo es culpa solamente de nosotras las mujeres, que somos quienes creamos a los hijos, ¿no? Pero la responsabilidad de criar a las personas, a los niños y niñas, es una responsabilidad mutua de hombres y de mujeres. Y por supuesto, las mujeres también venimos de una construcción social por nuestras abuelas, por nuestras bisabuelas, por nuestras madres, donde ellas solas hicieron el trabajo del cuidado, si la forma en cómo las educaron fue la única idea que tenían y fue ese modelo replicador y de qué forma podemos cortar esos modelos machistas y entender y practicar, ¿no? De que la crianza de las personas es un trabajo colectivo y el poder derribar el machismo es un trabajo de hombres y de mujeres. Además, se plantea dentro de estas cifras es que 647 millones de personas en edad de trabajar están fuera de la fuerza de trabajo debido a las responsabilidades familiares. Y sin duda alguna aquí, la mayoría de estas cifras, sin duda alguna, son mujeres por ese trabajo del cuidado. Y un punto importante es que en Honduras somos un país que no tiene licencias de paternidad. Así que estamos muy atrás de ese trabajo del cuidado, como pueden ver este mapa de América Latina. Hay países como Brasil que tienen 20 días de permiso de paternidad, Argentina tiene 2 días, Chile 5, Bolivia 3, Venezuela 14, Colombia 14, Ecuador 10. En Centroamérica, Guatemala tiene 2 días, El Salvador 3, Costa Rica 8, Panamá 3, Nicaragua 5 y Honduras. Somos el único país de Centroamérica que aún no reconoce las licencias de paternidad. Entonces, si queremos que los hombres se involucren, tenemos que también abrir esa puerta a las licencias de paternidad y, por supuesto, esa licencia de paternidad es para ejercer esa labor de la paternidad y no pensar en que es tiempo libre, ¿no? Porque también eso lo escuchaba en algunos otros espacios de una señora que decía, yo para qué quiero permiso de mi marido si solo se va a quedar descansando, me va a ser una carga más. Entonces también tenemos que trabajar no solamente ese marco legal, sino también desconstruir estos patrones de desigualdad que hacen que necesitamos materializar estos esfuerzos, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo que justamente estos espacios son para que veamos con esos lentes violetas del por qué tenemos que transformar esa idea de desigualdad que tenemos y que aunque pareciera que hombres y mujeres somos iguales, en la práctica hay muchas desigualdades que no enfrentamos de forma igual los hombres y las mujeres. Por otra parte, y aquí va muy encaminado y aquí nada más le voy a mencionar para que lo puedan buscar luego, hay un informe del Banco Mundial que habla un poco de qué pasa con esas desigualdades de género en el mundo del trabajo, de dónde viene que, por ejemplo, las mujeres no negociamos nuestro salario. Obviamente no todas, pero una buena mayoría no negociamos nuestro salario o nos cuesta aplicar a una vacante porque creemos que no cumplimos el 100% de los términos de referencia, donde nos cuesta pedir un aumento a pesar que hemos tenido una performance excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, este estudio habla de que, por ejemplo, los hombres casi la mayoría de las ocasiones siempre suelen pedir un salario bastante alto, como casi el tope de ese rango salarial para ese puesto, y ahí hace que, por ejemplo, que las mujeres que no negociaron su salario y se van con ese salario primero que les ofrecieron, y los hombres siempre, o la mayoría de las veces, negocian sus salarios,
se crean también estas brechas de desigualdad, ¿no? Es un mismo nivel, un mismo rango, las mismas responsabilidades, pero como hay un rango salarial, y en esa situación que les mencioné puede darse también esa brecha, ¿no? Y esto viene mucho de la forma en cómo nos educaron, la forma en cómo nos relacionábamos cuando fuimos niños y niñas, como quienes están, por ejemplo, en la mayoría de las carreras como enfermería, como psicología, que son carreras más profesionales dedicadas a la enseñanza, son mujeres. Y si lo vemos en la realidad, estas carreras donde son más del cuidado y donde la mayoría son mujeres, son las menos pagadas. En cambio, las mejor pagadas están en las tecnologías y donde hay una brecha muy importante de la participación de las mujeres, y de qué forma nos podemos acercar, ¿no? A cerrar esta brecha, porque también ahí es donde hay mayor empleabilidad, donde hay mejor retribución, y es como nos acercamos también a ese tipo de carreras, que no es que no las vamos a elegir solamente por elegirlas, pero también de cuando fuimos niñas y niños, a qué nos acercaron, ¿no? Con qué jugamos. ¿Por qué las muñecas para las niñas y por qué el astronauta o los juguetes de astronauta para los niños, ¿no? Y de esta forma acercamos a unas carreras a las niñas y a los niños con otras. Y esto, por supuesto, va a depender mucho de nuestra vida adulta. Por ejemplo, quienes estamos trabajando temas de género, la mayoría somos mujeres, y es nuevamente también, ¿no? Cómo nos orientamos por estas áreas que, bueno, al final prevalece la decisión de cada persona, pero también es importante que tengamos experiencias diversas, que no solo juguemos con muñecas las niñas, que también juguemos con juguetes de astronautas, con dinosaurios, con otro tipo de juguetes. Igualmente los niños, no está mal jugar con muñecas. Queremos trabajar el tema de cuidados, y es importante, ¿no? Por ejemplo, con cocinas, niños que quieren ser chef, etcétera. Y por supuesto, y aquí entra el mundo ideal y el mundo real, en un espacio que tuve en un taller me mencionaba un papá, yo dejo a mi hijo era en el espacio rural, yo dejo a mi hijo que juegue con juguetes. Sin embargo, cuando va al kinder, hay otros niños que le molestan, por ejemplo, por jugar con juguetes. Y es ahí en donde como papás también entra la labor de cómo estamos educando a nuestros hijos e hijas, cómo estamos haciéndole entender que los gustos de otro niño o de otra niña no deben de ser objeto de burla, no deben ser objeto de bullying, sino cómo criamos niños y niñas con empatía, sin sesgos de género, y que puedan creer que pueden construir juntos un mejor mundo para ambos. Aquí, por ejemplo, yo también les pudiera sugerir, hay muchos libros de cuentos para niñas, es el que tengo en este momento en mi memoria. Hay libros de cuentos para niñas que hablan, por ejemplo, de estas mujeres científicas, tan poco conocidas. Bueno, María Curie es una de las más conocidas químicas, pero también cómo inspiramos a las niñas a las ciencias y tecnologías. Y hay este tipo de libros de cómo les acercamos a estas otras áreas profesionales, y que al final ellas tengan las herramientas para elegir. Entonces, es una reflexión importante también desde el espacio privado, como papás y como mamás, como también trabajamos para derribar estas desigualdades y construir realmente un mundo mejor para todas y todos. Por otra parte, también regresando al mundo empresarial, hay algunas dificultades que enfrentan las mujeres en este liderazgo en América Latina. Algunas de estas son la pérdida del talento, el techo de cristal, que tiene que ver mucho de qué forma se asciende, que a veces hay estas barreras que no vemos, que están obstaculizando que las mujeres puedan ascender a la toma de decisiones, a las más altas categorías. A nivel de CEO, a nivel de presidenta de junta directiva, aún tenemos muchas brechas. También la necesidad de mayor participación de las mujeres en las juntas directivas, ese crecimiento lento que les mencionaba a nivel de dirección ejecutiva, y por supuesto también hablar de paredes de cristal. Un punto importante: no basta con contar hombres y mujeres en una empresa para decir que tenemos igualdad de género, ¿no? Hay que contar
además de esos puestos de jefaturas, de juntas directivas, de CEO, ¿de dónde están representadas los hombres y las mujeres? Porque a nivel de mano de obra o esas funciones de contratación de apoyo, que son como las de más baja escala, casi la mayoría son mujeres, o una buena parte son mujeres. Y ahí se nos inflan los números y al contar hombres y mujeres, pero en realidad tenemos que ver dónde están también los hombres y las mujeres en la toma de las decisiones, porque eso realmente nos indica si hay un trabajo sustantivo en igualdad de género o tenemos que tomar acciones. Entonces, una recomendación es vayamos más allá de contar hombres y mujeres en una empresa y contemos también en los puestos de toma de decisión, que nos hace falta para cerrar esas brechas. Si tenemos igualdad también en esos puestos, qué estamos haciendo bien, de qué forma podemos compartirlo con otra empresa, etcétera. Y por supuesto, hay que hablar de los costos de las desigualdades, de lo que implica que estas desigualdades no se aborden. Por supuesto, hay un tema, y el ejemplo es el de acoso sexual, el sufrimiento psicológico que puede sufrir la persona, la disminución de la motivación. A nadie le gusta ir desmotivado a su trabajo, una desmotivación en el personal es también una baja productividad. Si hay temas de acoso sexual, es también un impacto en el ambiente laboral de trabajo que también termina impactando en la empresa. Por supuesto, también pueden haber enfermedades físicas producidas por el estrés, como el abuso, las drogas y el alcohol. Es decir, no atacar también estas desigualdades impacta también en la productividad. Por ejemplo, se necesitan hacer uso de permisos médicos, etcétera, que también van a impactar si no se abordan. En los empleadores, por ejemplo, hay una disminución de la productividad de la empresa, no habrá candidatos para las vacantes en el lugar de trabajo donde se teme por el acoso sexual. Y esta es una realidad en un lugar de trabajo en donde se ha hecho una fama, entre comillas, donde se permite el acoso sexual, donde se permite el abuso de autoridad, donde se permite el acoso laboral, no va a tener o no va a traer personal calificado. Por supuesto, también va a frenar el progreso y la innovación de la empresa y un impacto a nivel de sociedad de los costes para las víctimas y su reinserción, los beneficios para el bienestar del desempleado y del jubilado, los costes por invalidez, los gastos legales y penales, etc. Entonces, no abordar una de las desigualdades de género también va a tener un coste a nivel de las personas sobrevivientes de la violencia, los empleadores y por supuesto la sociedad. Y por supuesto también hay otros costes de la violencia sexual en las empresas que tiene que ver que atender el acoso sexual en las empresas le cuesta al mundo hasta el 2% del Producto Interno Bruto global, representando 1.5 millones de dólares, lo que podría equivaler a una mayor eficiencia en el uso de las contribuciones fiscales que se usan para este fin. Reemplazar a una persona que decide dejar su trabajo puede costarle a una empresa entre 6 y 9 meses su salario. Y porque los costos asociados al ausentismo por situaciones de acoso sexual y laboral que asume la empresa impacta considerablemente en el negocio. Aquí hay un ejemplo de lo que pasó en Perú y es que logró establecer que medianas y grandes empresas pierden hasta 70 millones de días laborables por año, lo que equivale a una pérdida de valor agregado empresarial de 3.7% del PIB en situaciones de acoso sexual. Entonces, ese es nada más un ejemplo de las desigualdades que vimos y de lo importante que es abordarlas al nivel de la empresa. Y avanzando un poquito más, vamos a hablar casi un poquito rápidamente de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son estas ideas que bueno, las hacemos de forma involuntaria, no nos damos cuenta y que también termina impactando en nuestro ambiente de trabajo. Por ejemplo, podrían imaginarse a un investigador científico. ¿Cuál es la primera imagen que se les viene a la mente? Si quieren lo pueden escribir en el chat. Piensen en un investigador científico o en un científico, lo primero que se les venga a la mente, para que lo puedan escribir en el chat. Vamos a ver.
Einstein, Marie Curie, Albert Einstein, otra persona más, que piensen en otro científico, Salvador Moncada, el hondureño, por supuesto. Y bueno, esta es la imagen que tengo por acá. Y es justamente cuando pensamos un investigador científico, la mayoría pensamos en Albert Einstein. Bueno, una persona mencionó a Marie Curie, María Vallacida también es otra científica hondureña, a Edison. Y esta diversidad, por supuesto, aquí tenemos algunas personas que conocen de esta variedad de científicos y científicas. Bueno, algunos mencionaron hondureños y hondureñas, pero usualmente solemos pensar en esta imagen o alguna de esa imagen que es Einstein, ¿no? Y esta primera idea de cuando nos dicen un científico es pensar en un hombre. Y esto también viene con otro ejercicio para saber si no se me están durmiendo, que es un acertijo. Y ya les voy a decir cómo se llama este sesgo cognitivo. Dice este acertijo: si se sabe la respuesta por otro evento, por favor no la coloquen, sino quienes no lo sepan lo pueden colocar cual creen que sea la respuesta a este acertijo. Vamos a tener 3 minutos. Dice: un padre y su hijo tienen un accidente de auto y son llevados al hospital. El padre no sobrevive y el hijo está mal herido y tiene que ser llevado a cirugía. En el hospital, quien va a realizar la cirugía dice: no puedo operarlo porque este chico es mi hijo. ¿Quién cree que sea? Vamos a ver si hay algunas respuestas. O son muy inteligentes o de verdad no tienen este sesgo cognitivo o ya se la sabían. Sí, efectivamente es la mamá. Hay un ejercicio que si quieren lo pueden buscar. Bueno, este acertijo lo vi en una página de la BBC Mundo, donde hace esta pregunta a varias personas, ¿no? Y casi nadie podría adivinarlo. Algunas personas decían es una pareja de 2 personas gays, ¿qué otro decían? Es como el padrino, que casi es el papá, que no sé qué. El punto es que casi nadie pensaba que era la mamá, ¿no? Era la cirujana. Y es un acertijo bien interesante. Ustedes creo que, bueno, lo adivinaron muy bien, pero sí en algunas ocasiones, y si pueden ver ese ejercicio, se los recomiendo, porque cuesta mucho llegar a que es la mamá, la persona que lo menciona. Este sesgo cognitivo se llama heurística representativa, en donde asociamos a una profesión determinada a los hombres y mujeres. Por ejemplo, los chicos son doctores y las chicas son enfermeras. Y este sesgo es también parte de lo que queremos también derribar, y eso va muy de la mano con el lenguaje inclusivo que les mencioné, ¿no? Hay que comenzar a nombrar las profesiones de las mujeres, comenzar a nombrar los puestos de las mujeres, no como asociados, sino como asociada, y ese es un ejercicio continuo. No vamos a hacerlo todo perfecto desde el primer momento, pero sí una primera medida es sumamente importante, ¿no? Y desde la experiencia como PNUD es parte también del aprendizaje continuo que tenemos con los diferentes equipos de comunicaciones, de adquisiciones, desde la forma en cómo se redactan los términos de referencia, porque vamos a nada más cerrar nuestra terminología al consultor cuando también van a aplicar mujeres, y ¿por qué no utilizar un neutro como la persona consultora, las personas consultoras, etcétera? Entonces, cuando se quiere, se puede. Por supuesto, es un proceso, pero es importante pensar en cómo derribamos estos sesgos cognitivos, y este es parte de la heurística representativa, de cómo pensamos en donde hombres y mujeres pueden estar representados siendo médicos y médicas y siendo enfermeros y enfermeras. Otro sesgo cognitivo, y aquí mucha sinceridad, mucha sinceridad. ¿A quién contratarían como su asistente si tienen estas 2 fotografías?
Si lo pueden poner en el chat. ¿La de la izquierda o la de la derecha? Derecha. Tenemos algunos comentarios. Derecha. Y justamente, este es un sesgo que se llama el efecto halo, que es esta primera percepción que tenemos de las personas, que es percibir a alguien como más simpático o simpática, afecta la forma en que juzgamos a los y las candidatos en los procesos de selección y a cómo calificamos la competencia y la capacidad de contratación. En definitiva, a cómo tomamos las decisiones de selección. Y bueno, no sé si ustedes lo implementan, pero cada vez más se utiliza menos el pedir la fotografía en el currículum, justamente para evitar este sesgo cognitivo que es el efecto halo, que al final, bueno, que el CV lo tenemos y lo primero que nos vamos a ver, aunque sea de forma inconsciente, es la fotografía, ¿no? Y esa primera percepción, ya sea la de la izquierda o la derecha, va a determinar mucho la forma en cómo vamos a seguir leyendo el CV y también el proceso de contratación. Por eso se trata o se evita el no utilizar la fotografía. También está el tema de la edad. Ya no se pide, bueno, ya no se debería de pedir, por ejemplo, el año en el que nació la persona, porque a veces una persona joven que aplica y tiene vasta experiencia, pero solo porque es joven, ya también puede generar un sesgo cognitivo por ser joven, ¿no? Entonces, estas son algunas prácticas. Ahí dicen por ahí los comentarios, conociendo a Betty, a la de la izquierda. Bueno, por la serie, ¿no? Por la novela. Pero esto es también parte de las reflexiones que tenemos que hacer y sobre todo también un trabajo de recursos humanos muy fuertes donde tienen que ponerse los lentes violeta, ¿no? Que eso supone también cómo derribamos esos estereotipos a la hora de las contrataciones. También está este otro sesgo que se llama el doble filo, que lo tengo por acá, se lo voy a mover. Es otro cortito, que lo veamos. Solo voy a ver si tiene subtítulos. Creo que no, parece está en español, creo que está en español. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Early for their daily races, going nowhere, nowhere. Tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Mad, mad. Bueno, este es un anuncio de Pantene que habla justamente de los estereotipos de género, de cómo el hombre es el jefe, pero la mujer con las mismas actitudes es una mandona. O algunos otros comentarios que pueden hacer, que es una bruja, que no sé qué, pero es como las características para los hombres y para las mujeres y la forma en cómo las percibimos puede ser diferente, ¿no? Como esto de la mujer el hombre es dedicado, pero la mujer es egoísta. Si una mujer, por ejemplo, elige su vida profesional más que su vida como mamá, va a ser tachada fuertemente por la sociedad. Al contrario de un hombre que elige su vida primero como profesional y luego como papá, es casi lo común, ¿no? No nos sorprendemos de eso. Y eso también tiene mucho que ver justamente por estos sesgos que pueden haber en el trabajo y que también los replicamos en nuestra vida diaria, la forma en cómo juzgamos a los hombres y las mujeres de acuerdo a las características que deben de tener, ¿no? El hombre debe ser siempre el jefe, el que tiene poder, el que sabe qué hacer. La mujer tiene que ser sumisa, tiene que ser pacífica, etcétera, porque si no, saltan muchos comentarios, ¿no?
Y esto también es parte, nuevamente, de ponernos los lentes violetas y de cuestionarnos si esta es la realidad que queremos, si queremos aportar al cambio, si queremos transformar estas realidades, y las prácticas empresariales son una forma también de derribarlo. Estos sesgos que son cómo nos hacemos juicios, tomamos decisiones y nos comportamos en el trabajo, se alimentan de nuestras experiencias sociales del pasado. Y por eso les mencioné la forma en cómo fue nuestra crianza, nuestra niñez y adolescencia, tiene mucho impacto. Y es por ahí mi mensaje, que como papás, como mamás, como abuelos, como abuelas, ¿qué estamos haciendo para evitar replicar esos patrones con los que a nosotros y nosotras nos educaron? Además, otro dato interesante de este estudio, que el 80-90% de las personas trabajamos de forma inconsciente, y estos sesgos también salen de forma inconsciente, y por ello tenemos que cuestionarnos más y llevarlos más al terreno de toma de decisiones, es decir, reconocerlos y abordarlos. Y pues para el cerebro, y aquí viene lo complicado, pero no imposible. Para el cerebro es casi imposible desaprender. Y por eso necesitamos desaprender viejas prácticas y reaprender y ser abiertos y abiertas a las diversas formas de ver el mundo, ¿no? De entender mejor al otro, a la otra persona, de entender que mis necesidades no están por las necesidades de las otras personas, que mi forma de ver al mundo no tiene que ser la misma forma de ver al mundo de la otra persona, por supuesto, siempre en el ámbito del respeto, y como dicen, ¿no? Mis derechos terminan en donde comienzan los derechos de las otras personas, ¿no? Mis comentarios no significan ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Si tienen un tinte machista, racista, discriminativo, eso ya no es ejercer mi libertad de expresión, sino estar vulnerando a otra persona. Y aquí les quiero dejar con lo voy a compartir al chat para que no se me olvide. Les quiero dejar con un test muy interesante de la Universidad de Harvard, que todavía está abierto, que es un estudio en línea donde nos ayuda a medir cuál es la magnitud de nuestros sesgos. ¿Qué tantos sesgos de género? Hay diversos estudios, hay sesgos, por ejemplo, en temas de racialidad, este es específico en temas de sesgos de género, y este test hace varias preguntas y tiene varias imágenes, y uno tiene que contestarlo súper rápido, no tiene que pensar, ¿no? Porque los sesgos son eso de primera impresión, y ahí pueden ahondar un poquito más si así lo desean, para conocer cuál es la magnitud de ese sesgo cognitivo que tienen. Y aquí, ya finalizando, voy a compartirles algunas buenas prácticas que han hecho algunas empresas en América Latina para mejorar sus sistemas de gestión, que los sistemas de gestión van de las diversas áreas, desde comunicaciones, desde recursos humanos, desde la forma de los ascensos, del ambiente laboral, etcétera, etcétera. Y por supuesto de la forma en cómo se aborda el acoso sexual en el trabajo y el tema de cuidados. Bueno, no sin antes también comentar este gráfico que me pareció muy interesante, y yendo un poquito más atrás de las empresas, y es pensar en las cadenas de valor de la empresa. Aquí tenemos a la izquierda, ese es un estudio muy interesante que hizo FAO en 2018. A la izquierda tenemos un diagrama ciego al género de una cadena de valor, donde está toda la cadena: producción, agregación, procesamiento, distribución, mercado y sus diversas desagregaciones, pero ahí no vemos a nadie, ¿no? Es neutral, y pensamos pequeños productores, si tenemos el sesgo, vamos a nada más pensar en hombres en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay un ejercicio, y creo que esto podría ser algo importante para llevarse de este webinar. Abajo está un diagrama de una cadena de valor, pero sensible al género. Es decir, ya no solamente veo etapas de un proceso, veo a las personas detrás de cada etapa de ese proceso. Por ejemplo, tenemos dos cadenas: la cadena informal y la cadena formal. ¿Quiénes están en la cadena informal? La mayoría de las ocasiones son mujeres, y son mujeres que ejercen la jefatura del hogar solas.
es decir, que no les queda mucha opción. Y están sobre todo en la producción y el procesamiento, y pueden ver quienes están en la distribución, la mayoría son hombres de esa etapa de la cadena de valor en el trabajo informal. Y en la cadena formal, en la cadena formal es donde está la mayor posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a un empleo digno, estar asegurado con seguridad social, el tema de las pensiones, es decir, también es un tema de protección social como tal. Y está en la mayoría de las ocasiones los productores a gran escala, ya a nivel mucho más amplio, mayoristas, grandes centros de transformación y supermercados liderados por los hombres en la cadena formal. Y esto nos permite revelar esa situación en donde están los hombres y donde están las mujeres representadas, quienes están en una mayor situación de desigualdad de la cadena. ¿Qué cadena tiene mayores situaciones de desigualdad, creen ustedes? ¿La informal o la formal? En el sentido donde hay menos protección social, donde todo es más del día a día, pues sin duda alguna es la cadena informal y es donde están las mujeres. Y esto, compañeros y compañeros, es ponerse los lentes violetas, es a los que nos referimos a hablar de igualdad de género. Cuando ustedes escuchen igualdad de género es ver en dónde están los hombres y las mujeres en las diversas áreas de la vida, en las diversas profesiones, en las diversas áreas del mercado. Y eso, con esos lentes diferentes, poder atender a esta población. Si no le damos esos lentes violetas a, por ejemplo, este ejercicio, no vemos a nadie, no vemos a las personas detrás de, ¿no? A quienes vamos a priorizar en una intervención de desarrollo, a quienes vamos a trabajar para mitigar la pobreza. ¿Con quiénes tenemos que trabajar, no? Entonces, necesitamos, uno, reconocer esta situación. Y bueno, por aquí me decían un comentario, en especial para las mujeres que trabajan como empleadas domésticas en casas particulares. Ese es un tema sumamente importante en donde aproximadamente las mujeres que trabajan como empleadas del hogar no están afiliadas al Seguro Social, creo que aproximadamente solamente el 5%, y es una área de desprotección muy fuerte que también tiene jornadas laborales muy largas, como no está regulado en su totalidad. Y si pensamos en la época del COVID-19, que fue hace 4 años, a muchas de ellas les tocó quedar encerradas, fuera de sus familias, fuera de sus territorios y estar ahí, ¿no? Un trabajo que no tenía hora de entrada ni hora de salida. Y es un espacio que también debe de ser regulado. Por supuesto, en el acceso de sus derechos laborales. Y finalizando un poquito solamente con estas líneas que quiero dejar sobre las cadenas de valor, también está el tema de los sistemas de mercados, y aquí pueden ver que está la cadena de valor principal, pero de aquí se despliegan varias acciones, varias áreas, ¿no? Y es un mapa que puede ser mucho más grande. Y nuevamente, cuando hablamos de igualdad de género, es desagregar toda esta información y ver cuál es la distribución por género de la propiedad de los teléfonos móviles. ¿Tienen las mujeres acceso igualitario a los diferentes medios de transporte? Podemos decir que sí, pero si pensamos con los lentes violeta, la forma en cómo accedemos, por ejemplo, en Honduras al transporte público y sobre todo en las ciudades, la situación de desprotección es diferente, ¿no? Por ejemplo, muchas de las mujeres van a sufrir acoso sexual en la movilidad de este transporte, en la cual muchos de los hombres no la van a recibir. Entonces necesitamos también estos esfuerzos. Y por eso, en países como en México, se crearon vagones rosas, creo que se llama, que solamente se movilizan mujeres para evitar ser víctimas de acoso sexual en los vagones del metro de la Ciudad de México, y así en diversos países son como esas medidas en temas de infraestructura de la movilidad. También la forma de las reglas, las leyes, la coordinación, los servicios y competencias, el financiamiento, es cómo vamos desagregando también esa cadena de valor y vamos viendo realmente dónde están los hombres, dónde están las mujeres y cómo podemos aportar a cerrar estas brechas de desigualdad. No lo voy a leer todo porque no nos va a dar el tiempo,
pero yo voy a compartir esta presentación con las colegas de Fundarse para que también se las haga llegar si es de su interés y continuar con esta reflexión, ¿no? De cómo también llevamos estos lentes violetas a la cadena de valor con la que trabajamos. Y regresando también a lo interno, a las comunicaciones, por ejemplo, cómo cuidamos la representatividad de los hombres y las mujeres, cómo vamos más allá de contar historias de mujeres, por ejemplo, cómo trascendemos un poco, hay un discurso bastante común que es, se graduó a pesar a pesar de las dificultades, por ejemplo, a pesar de haber sido víctima de violencia doméstica, por ejemplo. Pero le solemos dar un tinte de heroísmo y se nos olvida que además, por supuesto, de realzar esa resiliencia de esta persona, también tenemos que recordar que es un caso aislado, que no es el común de todas las mujeres y niñas del país y ir más allá de contar esa historia como la regla, ¿no? Sino también recordar y, por supuesto, reconocer esa resiliencia, pero también hacer énfasis en esas desigualdades que enfrentan las mujeres, ¿no? Aprovechar esa historia de éxito para también develar la situación sistemática de desigualdad que enfrentan las mujeres, porque no todo es color de rosa, como dicen. No hay que reforzar los estereotipos, no hay que victimizar, hay que presentar hechos, no juicios. Aquí los datos son claves y, bueno, esto va enlazado con lo que les mencioné, es no subestimar estos logros, ¿no? A pesar de las desigualdades de género, sino también es un momento para poner esas desigualdades de género, que las desigualdades de género son los datos que les presenté sobre acoso sexual, sobre violencia basada en género, sobre el trabajo de los cuidados, la discriminación, etc. Entonces es como las comunicaciones también van en sintonía con el quehacer institucional de las empresas que van más allá de estas de contar hombres y mujeres, sino transformar esa realidad de los hombres y las mujeres. Y aquí, pues ya un poquito rápidamente, algunas acciones que se han hecho en América Latina, como campañas sin excusas, bajo el eslogan "Solo la información tiene el poder de derribar las excusas", que justifican y normalizan el acoso sexual. Una empresa lanzó 3 capítulos protagonizados por personas de su plantilla, donde se definen los tipos de acoso sexual laboral, se derriban algunos mitos respecto a la violencia y se promueve la desnormalización de la misma. En Uruguay se hicieron guías de acoso sexual en donde se aprobaron los procedimientos, se establecieron 3 procesos: la recepción de las quejas y reportes por discriminación de género, las guías para el tratamiento de los casos de acoso sexual, porque aquí hay que estar muy preparados, hay que tener una atención diferenciada, y el formulario de la entrevista para esa persona que ha reportado esta situación, ¿no? Sobre todo para no revictimizar y no tener que la persona, perdón, contar lo mismo a varias personas es también una práctica revictimizante y por ello requiere trabajarlo con mucho cuidado y aquí pues por supuesto la asesoría de personas expertas es clave. En Ecuador se lanzó un programa de prevención de violencia que se llama Mujer Florece sin Violencia, que esa está encaminada a la sensibilización y capacitación. Bueno, en Ecuador, no sé si saben, pero es un país que produce muchas flores que se exportan a diversas partes del mundo y esa tiene que ver con una empresa que trabaja en la producción de floristería. También busca obtener evidencia que demuestre la correlación entre las violencias en las mujeres y el ausentismo y la rotación del personal. Abajo también tengo otro ejemplo de una campaña de Avon, de poner fin a la violencia hacia las mujeres y niñas, cómo fomentamos el diálogo con las comunidades, cómo la formación y la concientización en su cadena de valor a través de las redes de representantes, empleados, clientes y socios para reconocer y responder a la violencia de manera segura y por sus propias convicciones. La colaboración, ese es un punto clave, compañeros y compañeras, la colaboración con las organizaciones de mujeres. Nadie mejor que ellas conoce mejor la realidad de la situación de las mujeres y niñas y sobre todo también es un aliado clave
para trabajar en estas guías de atención de la violencia, por ejemplo, violencia en el trabajo, como el acoso sexual, por ejemplo. Así que esas son redes también de apoyo y, por ejemplo, si una empleada está sufriendo situaciones de violencia y tenemos esta ruta de atención, poder también delegarla a las redes de mujeres, organizaciones de mujeres que trabajan en este tema, ayuda muchísimo a no tener que andar buscando de último momento, sino que ya tenemos una alianza construida. En Perú se hizo un programa para trabajar con los hombres, el tema de las masculinidades y fomentar una cultura libre de violencia, erradicando estereotipos y sesgos de género. Y, por supuesto, la mejora de las condiciones laborales mediante salas de lactancia, extensiones de la licencia de maternidad, adaptación de uniformes a la anatomía femenina y reconocimiento de parejas del mismo sexo para la provisión de servicios de salud. Eso fue con las plataformas petroleras. En los temas también financieros, líneas de crédito especiales y préstamos familiares para la igualdad de género. Se condujo un estudio para establecer por qué las trabajadoras aplicaban menos a los créditos ofrecidos por la organización para el pago de hipotecas, renovación o construcción de vivienda, y descubrieron que las mujeres aplicaban menos al crédito porque no cuentan con colaterales, es decir, con las garantías para poder optar a estos créditos. Así que se creó una línea especial de crédito llamada Crédito Familiar para la Igualdad de Género, que es más flexible, deducible de la nómina, tiene plazos más largos, montos más grandes e intereses reducidos. También otra iniciativa es Salario de Género y Política Corporativa de Igualdad Salarial. Identificó y reversó las brechas salariales de género, estableciendo una política de igual pago por trabajo de igual valor. Los diferenciales fueron reversados de manera progresiva, estableciendo metas específicas anuales. Y una última que les quiero presentar es el tema de cómo apoyamos a que las mujeres puedan ascender también en la toma de decisiones de las empresas. Y es algunos ejemplos como Argo, que hizo una alianza con la Universidad de Estados Unidos para fomentar el liderazgo de las mujeres para poder ascender a puestos ejecutivos. El tema del tiempo flexible es otra iniciativa muy interesante, que es de qué forma se adecua de forma, es decir, por un periodo corto de tiempo, algunas dinámicas, por ejemplo, para salir más temprano, para salir más tarde, sobre todo el tráfico en Tegucigalpa, que es un caos, y que las horas core se tenga determinada. Y aquí, pues, por supuesto, aquí está enfocada a los papás y mamás, que acaban de ser papás y mamás, de poder trabajar o adecuarse a un trabajo flexible, a un tiempo flexible, que involucra salir más temprano, salir más tarde y cumplir con las otras horas pendientes de la forma en cómo esta persona en la empresa considere conveniente trabajarlas, ¿no? Pero sí tener la posibilidad de acceder a un tiempo flexible. Eso sería de mi parte, así que muchísimas gracias. Espero que haya sido de muchísima utilidad. Así que si hay preguntas, dudas, comentarios, estoy a la orden. Muchas gracias, Edith. Muy buena información y creo que nos ha aportado muchísimo a cómo podemos mejorar las prácticas a lo interno de nuestras empresas. Aquí tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, algunas validan lo que tú mencionas, ¿verdad? Sobre cómo las mujeres, cómo debemos fortalecer la protección también de las colaboradoras que nos apoyan en las labores domésticas en nuestras casas, ¿verdad? Que es interesante también que incluso en México pues se han observado, ¿verdad? Lo de la diferencial de los vagones en el DF, en el metro, ¿verdad? Debido al acoso que se presenta. Yo tengo algunas consultas, bueno, algunas ya tú las contestaste durante tu charla, pero digamos una empresa que está empezando este proceso de conversión hacia fortalecer y proteger más las prácticas hacia las mujeres. ¿Qué buenas prácticas de cuidado podemos fortalecer en las empresas? Por ejemplo, algunas sencillas que podemos ir implementando de manera para no hacer porque a veces hacer este cambio brusco cuesta muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué buenas prácticas que fortalezcan el cuidado podemos ir incluyendo en nuestras organizaciones?
Creo que el primer paso es hablar de este tema, ¿no? Cómo sensibilizamos al personal sobre el trabajo del cuidado, cómo también vamos derribando ese imaginario que hay mucho afuera de lo que es hablar de igualdad de género y se habla de que es una ideología de género y viene a tergiversar una lucha histórica que lo que busca es todo lo que les he mencionado. Entonces, primero es tener estos espacios de confianza a lo interno de las empresas, también pensar en espacios inclusive propios de los hombres, por supuesto con apoyo especializado, de poder generar un espacio de confianza que les permita emitir su sentir, qué necesitan, de qué formas pueden ir derribando estas ideas preconcebidas y que por supuesto van a tener un impacto positivo también en su vida familiar. Hablar de la violencia de género es sumamente clave, sumamente clave. Por supuesto, abordarla desde líneas muy sensibles, en donde se pueda reconocer donde las mujeres hemos sido víctimas históricas de estas violencias, pero que también los hombres pueden sufrir las mismas. Entonces, estos espacios primero a nivel interno me parecen clave, es un proceso sistemático, sostenible, no hay que echarse, no hay que, va momentos que van a ser subes y bajas, ¿no? Y es de qué forma como equipo, como red de apoyo también a lo interno de las empresas podemos avanzar. Y por supuesto también escuchar a la gente qué es lo que necesita, ¿no? Algunas personas van a necesitar este ejemplo del flexi time, de poder salir más temprano, salir más tarde, etcétera, etcétera. Y esto también va a venir a armonizar y ayudar el ambiente laboral. Y por qué no también pensar en la medida de lo posible, si se lo permite a la empresa, en estos espacios como espacios de lactancia, que ya se están implementando muchos en el país, inclusive el sector público, CEFIN, por ejemplo, lo ha implementado ISAR, donde tienen lactarios para las mamás que acaban de tener a sus hijos e hijas, que también viene a reforzar este mensaje de no estás sola, ¿no? Sino que también la empresa te apoya y sos una persona muy valiosa y también apoyarle en este trabajo del cuidado. Pero también necesitamos que los hombres se involucren. Entonces es un trabajo por doble vía y en donde la sensibilización es sumamente, sumamente clave. Si no, estamos trabajando en un terreno que si no lo sensibilizamos, difícilmente vamos a abordarlo como es. Importante que en estos comités de géneros, a los internos de las empresas, involucremos a los caballeros, ¿verdad? Que Sí, siempre sí. sean, tratar de tener una representación. Usualmente cometemos, porque creemos que somos las interesadas, solo involucrar a nosotros las mujeres, pero es importante que también participen los caballeros. Igual ir sensibilizando, ¿verdad? En temas que también ellos, por ser tipo de crianzas que hemos tenido, ¿verdad? También ellos tienen unos sesgos que tienen que trabajar, sesgos que nosotras tenemos que trabajar también y que es importante trabajarlo, ¿verdad? Edith, te agradecemos muchísimo, lastimosamente ya no tenemos más tiempo, pero te agradecemos muchísimo tu participación, invitarte a nuevos espacios, creo que el de masculinidades inclusivas, nuevas masculinidades sería muy interesante escucharlo de tu parte para un futuro, no te quiero comprometer en público, pero bueno, esperamos que podamos coordinarlo porque creo que es bien importante tener ese espacio con los caballeros también para que ellos lo escuchen o tenerlo con alguien que lo platique con ellos, ¿verdad? Que tú nos puedas facilitar. Usualmente dicen que es mejor que lo de un caballero, ¿verdad? También en algunos momentos pues podamos coordinarlo. Te agradecemos infinitamente. Vamos a proceder a la toma de fotografía antes que se nos vayan los asistentes. Para eso pido las instrucciones de nuestro especialista en comunicaciones, Jocelyn Gálvez, para que podamos tomarnos una fotografía. Podemos abrir nuestras cámaras, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Un gusto saludarles y vamos a dar unos segundos para que puedan terminar de activar sus cámaras. Ya vemos varias caritas por ahí. En el caso de Eric Ferrufino, no sé si tiene una imagen. Creo que está cargando. Vamos a ver ahorita. Tenemos dos grupos. Vamos a dar unos segundos más. Ok, todavía están cargando. Ok, vamos a ver con el primer grupo. Volteen a ver a la cámara y sonrían, por favor. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vamos con el segundo grupo. Sigan sonriendo por si aparecen en este grupo.
Vamos a ver aquí. Y vamos. Ok, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y todas por conectarse. Gracias, Edith. Siempre es un gusto escucharte y aprender mucho de ti. Un fuerte abrazo y bueno, que todos tengan una linda jornada el día de hoy. Un gusto, hasta luego. Gracias. Feliz tarde.